Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos Con dos que se quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32 en Miramar, en los maravillosos estudios Aptada. Hoy nos acompaña un artista plástico extraordinario, uno de los más grandes artistas plásticos que tiene nuestro país y que ha tenido, y una de las personas más simpáticas que yo conozco dentro del mundo de la plástica. Mi amigo, querido y admirado, Nelson Domínguez. Nelson, bienvenido, mi socio. Qué grato que hayas tenido que hacer un tiempito para venir a estar aquí conmigo y por supuesto con los televidentes. Siempre es un placer inmenso. Oye, tú sabes que me llama mucho la atención, y es que por aquí todos los artistas plásticos que han pasado por el programa, el Choco, Zaida, Fabelo, todo el mundo se habla de ti como el gran maestro, e incluso en algunos casos como el maestro de academia, y en otros casos con una reverencia muy especial, como la persona imaginativa, la persona que le ha despertado a muchos de ellos los deseos de crear. ¿Cómo tú te sientes con eso, tú? Bueno, realmente me sorprende y no me sorprende. Es decir, en primer lugar, porque estás hablando de personas a quien yo respeto mucho, y artistas que son importantes, muy importantes en la plástica contemporánea, artistas que ya están probados, que han hecho una obra, que ya van en un camino, en una línea recta, como decía Servando, hacia a la gran pintura. Y yo creo que, bueno, para mí obviamente es un halago, ¿no? De algunos trabajé directamente, bueno, Choco y yo estudiamos juntos, Claro, nunca claro. le di clase a Choco. Zaida es la única que fue mi alumna y que igualmente la respeto como una gran profesional, hasta el punto que a mí se me olvidó que ella fue mi alumna. Y ya profesionalmente compartimos las cosas sin miramiento. Ella mira y yo miento. Sí, pero a ella no se le olvidó. Sí. A ella no se le olvidó que tú eres su maestro. Claro. Zaida es muy agradecida, Sí, tú lo sabes. y sí, realmente Zaida siempre a veces me ruboriza, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que eso es una dosis y una cuota de agradecimiento. Yo pienso que el maestro necesita a veces ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo, me he encontrado maestros míos de cuando yo estudié en la ciudad escolar que se fue, en Canadá de la Mercedes, que ahora justamente está cumpliendo su 50 aniversario de su creación. Sí. Se quedan así, pero ¿quién iba a pensar que este guajirito que llegó de la Sierra Maestra y mira, hoy es un pintor? Y bueno, yo también les cuento, a mí me pasa lo mismo. Yo no sabía que yo iba a llegar a donde he llegado, y además pienso, sabiendo que no sabía que iba a llegar donde he llegado, pienso que puedo llegar donde no he pensado llegar. Claro, así pero fíjate que a mí lo que me llama la atención, aparte de tu obra, que conozco, que disfruto tanto, es que tú además nunca te has creído el personaje que tú eres. O sea, tú eres un personaje muy importante en el mundo de la plástica. Tú no has perdido el humor. Hay un momentico aquí, 2 minutos antes de empezar a grabar, nuestro sonidista Tato sale siempre al final aquí con nosotros, quitándonos los aparatos y eso, al final del programa, le dice, óyeme, no puede venir más personas con pullover
porque el micrófono no se puede colocar. Hazme el favor de responder lo que tú le acabas de responder. Bueno, en definitiva, esto es una prenda diseñada por uno de los grandes diseñadores de vestuario del ballet, Safari Pliseski, que me diseñó. Bueno, que he venido a este pueblo, pero yo he venido con un Safari, pero me dio un poco de pena, porque yo sabía que tú eres muy moderno y además mira, vine también con tenis. ¿no? Digo, bueno, por lo menos alguno otro vino con tenis. Ahora cuando critiquen mis tenis dirán, bueno, el otro también tenía. La gente me dice, oye, pero Amaury está adelante, con traje, corbata y tenis. Digo, eso ya se usa hace tiempo. Adelante, uno nunca sabe si adelante o atrás. Exacto, bueno, eso, también es cierto, eso uno nunca sabe. Oye, Nelson, tú naciste en Baire, eso cualquiera lo puede saber porque está en cualquiera de tus biografías que uno puede leer. En cualquiera de mis palabras está que yo soy de Baire. De Baire, por eso. Pero en el 47. Exacto. Eso fue el otro día. Sí. Pero ¿cuántos hermanos ustedes son? Háblame de tu familia y de tus hermanos. Mira. Porque son muchos. Mira, nosotros somos 6 hermanos de padre y madre, aunque yo nunca he hecho referencia ni he hecho división, porque todos somos hermanos. Claro. Igual yo tengo hijos con 2 compañeros, con 3 esposas, y para mí, para ellos son hermanos, y además también yo los he educado en la misma forma que mi padre nos educó a nosotros, que obviamente que fuéramos de madres diferentes, pues siempre teníamos la necesidad del hermano. Somos, bueno, lamentablemente falleció uno, ¿no? Pero éramos 16 hermanos. 16 hermanos, bueno, 6 de padre y madre, que éramos los mayores, claro. Y los más chicos, que ya son hombres y mujeres, que viven en Bayamo todos. Así que... ¿Ah, sí? Sí, y entonces... Este programa tiene cantidad de televidentes en Bayamo. Sí. Bueno, entonces, yo lamento que mi padre no me hubiera dado un poco más de hermanos, porque así me sentiría... Pero ¿cuántos hermanos más tú quieres? Bueno, había un documental de aquí de la ICA que se llama 55 hermanos. Es decir, una cosa tremenda. Ahora, yo quería saber, ¿cómo era tu relación de niño con tus padres? ¿Tus padres eran cariñosos, por ejemplo? Yo tengo obsesión con eso. Se lo pregunto mucho a la gente, ¿no? Esa pregunta es muy interesante porque... mi padre era un hombre que hablaba poco y hablaba muy bajito, apenas se oía cuando hablaba. Pero era así, era cariñoso, papi era cariñoso. Yo por lo menos sentía que era cariñoso. Los hombres de campo normalmente no son muy cariñosos con los hijos, porque la vida es muy ordinaria, es muy pesada, ¿no? Yo desde por la mañana yo me levantaba con mi papá, iba al campo con él, si iba a arrancar hierba, yo iba con él, si iba a lo que fue a recoger café, yo si iba a recoger las vacas, detrás de él yo me iba siempre andaba detrás de él. Yo era como el rabito. ¿Y qué edad tú tenías cuando ellos se divorciaron? Bueno, no, cuando mis padres se divorciaron yo tenía como 2 años más o menos, entonces me crió una madrastra que extraordinaria, a quien considero como una madre mi segunda madre o como una madre, porque las madres no son segundas, las madres es una. Es una. Es una. Es una que se puede multiplicar. Es una que se puede multiplicar, exactamente. Y yo cada vez que voy a Bayamo siempre la voy a ver y veo a mis hermanos. Y, en fin, la vida familiar para mí en el campo era muy bonita, porque realmente en el campo yo hablando hace unos días con alguien, yo decía que las personas que son del campo tienen un sentido de la observación bastante desarrollada. Yo no sé por qué, bueno, debe ser por la variedad de cosas que te encuentras, ¿no? Claro. Los ríos, los animales, todo, ¿no? Claro. Te encuentras todo. La propia naturaleza. Yo recuerdo una anécdota una vez, cuando yo era niño, un día me llamó la atención el sol, porque bueno, uno repara que existe el sol una vez, la primera vez, claro. Y la luna y las estrellas también otra vez. Y yo me quedé mirando el sol, yo me recuerdo entre unas matas de plátano, así me quedo mirando el sol, y estaba el sol concentrado y me quedo mirando el sol y de repente se me produjo como un efecto de descomposición de la luz y yo veía que venían para arriba de mí muchas bolas en colores y salí corriendo llorando para la casa porque yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Después entendí que la luz se descompone y todas esas cosas, pero me dio un susto grande, ¿sabes? O sea, el sol se descompuso sobre las hojas de una mata de plátano. Sí, por los rayos, como claro. Hay neblina en el campo por las mañanas, claro. Empieza el sol y sabe que la neblina es la que te produce el arcoíris y ese tipo de cosas, ¿no? O que multiplica el efecto del arcoíris. Y eso me dio un susto tremendo. Y después de eso, bueno, para mí la observación del campo y de la naturaleza ha sido un elemento que me ha dado en la pintura, en el arte en general, me ha dado una forma de ver el arte, una forma de cerrar un cuadro, de darle a la atmósfera que lleva la pintura.
Para mí, por ejemplo, yo recuerdo que yo guardo una imagen de los cafetales. Mi padre tiene una finca de café bastante grande y yo recuerdo la sombra, porque en los cafetales no es que hay sombra, es que la luz está tamizada entre los árboles grandes, caen los focos de luces, y para mí es una cosa que me fue siempre una cosa que yo creo que en la pintura mía existe esto de que yo generalmente dejo en los cuadros, dejo siempre una luz fuerte, o sea, la luz de la tela. Generalmente la luz máxima es la luz de la tela, porque ni siquiera el blanco, tú das blanco y con el tiempo ese blanco se pone amarillo. Se pone amarillo, se pone ocre. Se oxida un poco, sí. Sin embargo, la tela hasta se va aclarando más. Que eso existe también en la pintura de Lan. Lan, que es un pintor asiático en su forma y en su contenido es afro, ¿no? Yo creo que él, exactamente en él uno nota exactamente la utilización de la luz y la sombra, pero siempre la luz está donde tiene que Fíjate, estar. con el entusiasmo con el que tú me hablas de Lan, yo puedo inferir que Lan es uno de tus referentes, por lo menos uno de los referentes más cercanos. Sí, claramente. Y bueno, eso realmente, con esto tú concluyes a veces pensando y diciendo que, bueno, sin arte anterior tú no puedes hacer arte. El arte viene del arte, es decir, la referencia obligada del arte es el propio arte. Y por eso también yo considero que aquellos que ingenuamente se creen originales están negando que ante que ellos hubo otros. Y por eso también lo que tú decías ahorita, yo por lo menos nunca he pensado que no soy nada, porque lo que uno sabe con respecto a lo que no sabe es lo que tú sabes tan poco. Entonces, sentirte orgulloso de saber tan poco es un alarde de ignorancia. Y yo pienso que el artista en general debe esforzarse por universalizar y conocer el universo, ¿no? Y conocer dónde vive, de dónde tú vienes, y ¿cómo se llama? Y usar todas tus raíces en la concepción de tu obra, ¿no? ¿Tú piensas que hay un cierto mirar por encima del hombro los citadinos a las personas que son del campo, a los guajiros? ¿Tú piensas que hay un poquito de... Él es un guajiro, o sea, Sí, pero cuando se dice eso de una persona que tiene valores, se dice con dolor. Se dice con cierto dolor. Yo me recuerdo que cuando yo entré a la Escuela Nacional de Arte, recuerdo como si fuera lo mismo. Yo entré asustado, te digo, porque salir de la Sierra Maestra directo a la Escuela de Arte a estudiar, sí, claro. era algo difícil. Yo, al principio, yo estaba muy asustado. Fue de la Manigua a la rampa, como decirte, ¿no? De la Manigua a la rampa. Dábamos clase de danza, clase de coro, de todo. Y además yo estaba metido en todos. Yo estaba metido, no sé cómo decir. No, yo me imagino. Y para mí eso fue realmente una... Claro que después de eso yo me he dado cuenta, cuando llevé esa forma de vida que aprendí en la ciudad escolar Cable Sin Fuego, me di cuenta que después yo seguí con la misma cosa de ser un curioso. Yo cuando salí de la escuela, yo me di cuenta que nosotros no sabíamos nada de grabado, absolutamente nada. Fue un mundo que me deslumbró absolutamente. Y bueno, ahí en la Plaza de la Catedral, que aprendí muchas cosas. Ahí había maestros como Pose, Fremes, Contino, Sí. el propio Luis Miguel, Roger Aguilar, que eran maestros. Esa gente eran unos más jóvenes, otros más viejos, pero eran buenos maestros, y con ellos pude aprender realmente muchas cosas. Y el mundo de la gráfica me fue un bichito que me fue minando. Bueno, y en la actualidad tengo un taller de gráfica, bueno, que en ese taller de gráfica trabajan alrededor de 50 artistas, los mismos jóvenes que viejos. Le damos servicio, ayudamos a los trabajos de diploma de Lisa. Ahora mismo estamos dando una beca para el taller con todos los materiales, los gastos pagos. O sea, saliste de una escuela y fundaste otra. Sí, bueno, pues, el magisterio es una cosa continua. Yo pienso que uno no puede renunciar a eso, a enseñar. Hay un dicho que dice que el que da lo que tiene, a pedir se queda, ¿no? Y yo inventé otro que dice, el que enseña lo que sabe, a aprender más se queda. Ah, pero eso me llevaría entonces, yo te preguntaría, ahora, ¿qué es más importante para ti, la duda o la certeza? Para mí es más importante la duda. La duda, igual
La duda porque en la realidad, lo que yo te decía ahorita, qué terrible debe ser enfrentarse a una tela en blanco y saber cómo va a quedar el cuadro. Eso para mí sería una cosa fastidiosa. Yo que no pintaría si tuviera que pintar así. Yo prefiero tener siempre la duda de cómo va, de qué voy a hacer, porque al final uno está haciendo una obra y claro, ya cuando tú tienes un cierto oficio, tú sabes jugar con las cosas, tú sabes... Claro. Hasta cierto punto, a veces hasta engañarte a ti mismo. Un cuadro que va en peligro, en bancarrota, que se va contra el piso, ahí sale un truquito, y lo salva y adelanta, ¿no? Y después luego lo continúa y cosas así, pero yo prefiero la duda, la duda y esto me hizo pensar un poco ahora. Hay un dicho que dice, valen más veredas provisorias que caminos trillados. Y el artista generalmente va generalmente de la vereda al camino, porque tú vas haciendo tu propio camino, pero tienes que salirte a la vereda un poco, a escudriñar, a ver qué hay por las guardarrayas, qué hay por allá, buscando cosas, y después vuelves a tu camino, te alimentas un poco, regresas al camino y sigue. Yo creo que los caminos, todos los caminos están hechos de veredas. Así que ese es mi criterio. Es precioso, pero yo quiero hablar de tus héroes, Eran los héroes soviéticos cuando tú estabas en la escuela. Bueno, mira, en la realidad, cuando yo llegué a la Escuela Nacional de Arte, que se interrumpió la conversación esa de ahí, ¿Sí? No, se puede continuar yo me encontré con los culturosos citadinos y ya todo el mundo se había leído todo. Sin embargo, yo había leído mucho. Nunca se puede leer todo. Yo, había leído mucho, por lo menos el libro que estaba de moda se lo habían leído. Sí, bueno. Y yo aproveché para continuar mis ciclos de lectura, porque yo sí había leído mucha, que era la literatura que se publicaba en Cuba al principio de la Revolución. Yo era era un peón del realismo socialista, en el sentido... Aquel libro obligatorio, así se templó el acero. Ajá, exacto. Un nombre sí. tan sugerente. Exacto, sí, sí. Y tan difícil. Y bueno, había muchos libros, algunos muy curiosos, uno que se llama El último Almiar, por ejemplo. Sí, El último Almiar. Almiar por completo, ¿no? Sí, Almiar. Sí. Todos los libros aquellos de los elementos de la filosofía de aquella época se publicaron. Yo leí todas esas cosas. Y a muchos que no esperaron en la escuela que el Guájaro había leído su poquito y que ya se había leído Don Quijote y todas esas cosas, se quedaron sospechosos. Este será un agente, agente de la ciudad haciéndose pasar por campesino. Por campesino. Y como tú eres medio chino, así le dicen. Bueno, mira, yo entré en un grupo donde todos eran graduados ya, que habían estudiado 4 o 5 años en escuelas de instructores de arte, entre ellos el grupo de Choco, Paneca, Raimundo, Ernesto García, todo eso eran graduados ya de instructores de arte. Y yo venía de la calle porque me gustaba nada más. Y el primer año la vi mal, el segundo año, no te voy a decir que la vi peor, me la vi un poquito menos mal. Ya el tercer año yo me igualé ya más o menos con el grupo, el cuarto año. Y ya el quinto año sacamos las mejores notas, Pedro Pablo, Flora y yo. Oliva, sí, fuimos los tres primeros expedientes. Yo me asusté porque yo no sabía, yo no creía que iba a llegar hasta ahí. Y mucho más porque ellos venían con mucho más tienen una formación ya mucho más sólida. Oficio que yo. Y bueno, y de esos alumnos, de los 3, Antonia Iris, que yo fui su asistente, ella me escogió. Eso es lo que yo quiero que tú me hables de ella. Me escogió como asistente de ella. Y eso Pero te escogió porque fue tu maestra. No, ella no fue maestra. No fue maestra tuya. Pero ¿por qué te escogió? Entonces, ¿qué vio en ti? ¿Cómo llegaste a ella? Esas son las cosas que yo nunca entiendo, porque pasan cosas azarescas, como dijimos ahorita. Claro, ¿no? Los azares de la vida son así. Y para mí fue la tercera escuela de mi vida, Antonia Iris. Antonia me ponía que yo preparara una clase y la diera a esos alumnos, y ella sentada mirándome. Por tu madre, aquello era algo impresionante. Para mí eso era algo que yo temblaba así. Y realmente una cosa era coger la brocha y pintar, y otra cosa era saber que en un cuadro hay un punto importante que es la regla de oro, que es la banda de tensión. Todas esas cosas al principio no nos lo enseñaron a nosotros, y lo aprendimos con Antonia y bueno, también con otros profesores que aplicaron el concepto del diseño. Yo creo que eso nos fue muy útil a todos los pintores, conocer también el diseño. Yo creo que un pintor tiene que básicamente primero ser un diseñador. ¿Y cómo era ella? Porque su pintura, la pintura de Antonia es una pintura triste, oscura,
melancólica, ¿no? ¿Cómo Ella era una ella? mujer muy linda, primero. Sí, Una yo mujer sé. preciosa. Ya lo sé, que era muy linda. Era una mujer maravillosa y era dulce. Antonia era mujer dulce, no. Y bueno, lo que pasa es que la pintura no tiene sexo. Claro. Además, a ella le gustaba compartir, porque yo me recuerdo que Juanelo hizo aquellos talleres de papier maché, que hizo aquellas Sí, cosas sí, tan eso se hizo muy popular. maravillosas. Es la persona que empezó a hablar de papel maché en este país. Exacto. Tenía un problema físico que ella Tenía como- que lo llevó. Y eso me hizo pensar, y te voy a retomar todavía Servando de nuevo, que Servando decía, cuando un artista tiene un problema, y si ese problema no se ve en su obra, no es un problema. Es decir, que eso realmente, también Servando fue uno de los grandes maestros de la escuela, aunque cuando iba a la escuela ya él no era profesor de la escuela. Servando, cada vez que yo hacía una exposición, yo le decía, bien, Servando, me gustaría que usted fuera, pero además con un respeto, Sí, de respeto, el que porque se ahí merecía. Servando El que se además, merece. hicieron un documental de Servando hace un tiempo, a mí me hicieron una entrevista y yo dije una cosa, que Servando era el pintor más elegante de la pintura cubana, siempre andaba impecablemente vestido, era un dandy, como se dice. Sí. Y era además un regalador de obras importantes. Sí, O sea, quiere decir, yo no sé qué obras vendió Servando, yo lo conocí, sí. pero sí sé que regalaba, Sí. pero a veces yo pienso, una vez me acuerdo que me dijo a mí y un amigo mío que fuéramos, pero yo era muy flaquito, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo era yo? Esto todo se fue desbordando después. Entre la duda y la certeza me creció la cintura. Entre la duda y la cerveza, ¿no? Y la cerveza, entre la duda y la cerveza. Me acuerdo que me dijo para que fuera, para dibujarme eso, y yo complejado. Y eso no fui. Ahora tuviera un retrato mío pintado por Servando. Es decir, que seguramente valdría más que yo mismo. Él era un artista muy interesante porque él tenía muchos planteamientos que te hacían pensar. Él hablaba de la gran pintura. Y eso siempre nosotros, sí, la gran pintura. Bueno, debe haber una gran pintura. Bueno, la de él era grande. Grande. Y de hecho la pintura cubana está llena de bueno, los maestros nuestros que fueron que están en el museo hoy día. Cuba en la realidad siempre la pintura cubana tuvo buena salud históricamente. Y bueno, ahora con todo con las escuelas de arte, que ahora te encuentras un joven de 20, 21 años grabado, tú ves que tienen un porvenir por delante extraordinario. Yo creo que esto garantizará sobremanera un futuro bastante floreciente. Ya se puede decir que en Cuba siempre ha habido una escuela de pintura como movimiento, ¿no? Y la pintura cubana en general siempre, según yo he notado, siempre ha corrido de un lado a otro, pero siempre ha habido un contexto social, planteamientos. Los más jóvenes lo siguen planteando a su modo, A su también, manera, con su a su época. manera, y es muy bueno que haya lo que los jóvenes son los que alimentan a los viejos. Pero hablando de enseñanza directa, a ver, ¿cuántos hijos tú tienes? Sí, bueno, mira, yo Conozco a 3, o sea, lo que quiero saber cuántos son. bueno, son 5. Son Son 5. Hay un cuento de eso, pero no te lo voy a hacer. Bueno, pero En el otro programa te lo voy a hacer. pero en uno que hagamos después de las 12 de la noche. Sí, está bien. Sí, mira. Con dos que se quieren en la madrugada. Con Flora Fon, es una gran, excelente pintora, una excelente compañera y una excelente amiga mía. Una excelente persona Y también. una excelente persona y una mano zurda peligrosa. No porque pega, sino porque pinta con la mano Que zurda. pinta con la zurda, sí. Sí. Y bueno, con ella tuve 2 hijos que son pintores, Lian y Lee. Y bueno, después con Camila, que no era pintora, sino doctora, tuve 2 hijos. Y posteriormente, de otra relación, para no decir de otro matrimonio, Sí, porque no. al final todos son relaciones, ¿no? Claro. Y tuve una niña que tiene 1 año y 8 meses, va a cumplir 9 meses. Esa es la japonesa. Una niña japonesa, sí. Y bueno, y así las cosas. Y así las cosas fueron así- viendo. y así las cosas. Porque además uno viene de raíces chinas, como el caso de la familia Flora, Sí, sí. y otros de Japón. Así que tu mundo se está desenvolviendo por aquella zona del mundo. Y los hijos con ¿Y la de Camila? con los dos son árabes. Son árabes. Son árabes, son de origen árabe. Tú tienes en tus manos la paz mundial. O sea, puedes resolver eso. Ahora, cuando tú hablabas de que ya no estabas ejerciendo el magisterio directo, y con tus hijos pintores,
tus hijos pintores, el que yo conozco, tengo hasta una obra que me mandó de regalo un día, el mayor, amigo de mi hijo, amigo de mis hijos y eso. Tú sabes que todo el mundo aquí, al final unos amigos y los hijos de uno se vuelven amigos y todo es una secuencia. Y los nietos serán amigos también entre ellos. ¿Tú cómo ejerces tu magisterio sobre ellos? Bueno, yo en la realidad, yo no he estado arriba de ellos. Nunca me he metido en lo que ellos hacen. Ellos saben lo que uno hace, saben lo que hace su mamá, lo que hago yo, que sé cuándo. Entre ellos saben lo que los hermanos hacen, pero he alimentado el concepto de la técnica solamente. La cosa morfológica va en las personas, va en sus cromosomas, en sus caracteres, va la cosa morfológica, su predilección por temas, por cosas muy especiales, eso va en ellos y eso no se le puede inculcar porque ¿qué es lo que sucede? Quizás la generación mía, que fue una generación madurada con carburos, como los platanitos, quizás tengamos un poco más de responsabilidad a veces cuando hacemos cualquier cosa, ¿no? Quizás los jóvenes son un poco más desinhibidos, son un poco más, no voy a decir irresponsables porque eso no es la palabra, pero ven las cosas de otro modo que nosotros, pero bueno, he visto resultados, particularmente, estamos hablando de mis hijos y también de muchos jóvenes. En Cuba hay muchos jóvenes extraordinarios, de hecho, cada vez que tú vas a un evento internacional, te encuentras un cubano ahí compitiendo ahí, te encuentras artistas jóvenes que van hacia arriba. Hay muchos artistas jóvenes que realmente tienen un porvenir muy prometedor. ¿Cuántos periodos tú reconoces en tu pintura? Porque tú has pasado desde los personajes de circo, las crucifixiones. Es decir, hay una cosa que te voy a decir. A mí esa pregunta no se me puede hacer mucho. ¿Sabes por qué? A ver. Porque a mí los temas no son cosas que me interesan mucho. No me interesan los temas. No me interesan los temas, aunque quizás ni para una exposición, quiere decir, voy a montar una exposición sobre este tema. Tampoco. Ahora mismo yo tengo en noviembre una exposición, por el premio, que sé hace cuándo, tengo una exposición y ahí va obra gráfica, pintura, va una colección. Por el Premio Nacional de Artes Plásticas. Sí, claro. Va una colección de muebles, esculturas con carácter utilitario. Va un grupo de cosas que estoy haciendo con un colega del grupo Paullé, se llama Rafael Blanco, igual que el caricturista de cubano. Estoy preparando una muestra de muebles antiguos intervenidos, trabajados como esculturas. Entonces voy a exponer algunos dibujos de esas piezas y a continuación, es decir, todo lo que es mueble, todo lo que es madera, todo lo que tiene que ver con el mueble, todo eso va junto. ¿Y qué fue de los abanicos? Bueno, que los abanicos era una locura. Los abanicos fue un momento, no sé, una cosa que es una cosa muy de la pintura de la colonia y además el abanico a mí me llamó la atención por toda la simbología que tiene como hecho, ¿no? Es decir, que el abanico sirve para decir y para no decir, para engañar y para decir la verdad. Claro, claro. Y eso fue un tema bonito, sí, una cosa bastante decorativa. Que recuerdo que subastamos uno, cuando Camila era mi esposa, ella organizó en el Teatro García Lorca una subasta para hacer una donación a la escuela de ballet. Sí. Y se vendió en $10,000 y ese dinero lo donamos a la escuela de ballet y bueno, sirvió para muchas cosas. Sí, para resolver con $10,000 se compran muchísimas cosas, se compran zapatillas, se compran equipamiento, leotardos y se hacen muchas cosas. Exacto. Y además ese abanico, como era para la escuela de ballet, yo hice una obra que se llamó Alicia, Ave Nacional. Ah, qué lindo. Y entonces, bueno, Alicia es una persona que, bueno, estamos hablando de pintores, pero y de artistas en general, ¿no? Pero Alicia es una gente que una vez, cuando iba a pintar... Es que Alicia es pintora también, sí, yo fue sé. pintora. Una vez, oye, te voy a hacer una anécdota. Una vez, yo cuando iba a pintar un retrato de ella, yo fui a la oficina, hablé con la esposa, dije, mira, con Pedro Simón, quiero hablar con ella. Entonces hablo con ella y después cuando yo me fui, le preguntó a Iglesia, ven acá, ¿cómo es Nelson?
le dice, bueno, él es, mira, es bajito, gordito, fuertecito, que sé cuándo. Entonces dice, ella no sabía nada del retrato. Dice, porque yo sentí que me estaba mirando con vehemencia. Y exactamente yo estaba, porque yo no quería ni fotografía, ni hacer... Tú querías llevarte tu yo quería esencia. llevarme la imagen, los movimientos que ella hacía. Bueno, dice Pedro Simón, que es uno de los retratos que tienen más cosas de gestos de Alicia. Tú cantas, No, yo no canto. pero sí bailas. Tampoco bailo. Sí, tú me bailas. encanta No me ver digas que bailar. tú no me vas a decir a mí que tú no bailas, pero si yo estaba en fiesta en tu casa y tú Sí, empezabas a bailar. mira, existen en Cuba grandes artistas cubanos, pintores que son ya, algunos ya estaban preparando algunos discos con Pavarotti, por el caso Fabelo, que Sí. Fabelo es uno... Lo dijo hace unos meses. Es que hasta Fabelo se parece a Pavarotti un poco, ya últimamente se parece a Pavarotti. Un pavarotico, en realidad, ¿no? Un pavarotico, porque Pavarotti era... Mira, hay muchos artistas que cantan. Mira, Zaira canta lindísimo. Zaira canta muy bien. Y el propio Fabelo canta también. Canta. Ese canta Fabelo bien. Canta. A ese le vamos a hacer un disco. Sí. Pues yo traje una cosa. Le quería hacer una especie de experimento. Mira lo que yo tengo aquí. Yo traje este tipo de artefactos. Voy a ponerlos así en un orden que salgan en la cámara. Porque esto es una cosa simbólica para mí. Mira esto, mira lo que yo te traje. Deja ver, tengo otro más aquí. Mira. Todo esto son cosas maravillosas y todavía hay como dos más. Déjame dejar esto por aquí. Esto es una maleta para... ¿Y eso por qué tú bueno, tienes eso? ahora yo soy el que te voy a entrevistar Ahora, a ti. no se puede Y creer. casualmente yo también... Pero yo decía, también ¿qué te cosa traje- será oscura por allá atrás? No, pero ahí estas está. cosas que son en pequeña escala, pero estas yo las tengo hasta de 3 metros de alto. Por eso, aquí está, justamente yo quería que habláramos entonces de eso. Aquí está, yo tengo todavía, mira para allá, mira los chiquitos. Mire, pues aquí se ve claro, déjame ver cómo yo los coloco. Aquí se ve la diferencia, fíjate, y no fíjate con lo que yo ando, mira, esto me lo Esta está arreglo. quemada, le ese- pegué fuego y cosas No, pero así. esa es maravillosa. Yo tengo incluso hasta esta. Esto es una cosa que me regaló Liuba en un día de mi cumpleaños. Que supuestamente es esto, ¿no? Pero bueno, porque es el programa tuyo, me la voy a poner Ya, como una cosa. pero yo te voy a explicar una cosa. Ahora, aquí, espérate, antes que tú me expliques la hora, porque yo quiero demostrarle a los televidentes, esto es industria. Esto es una persona que agarró un palito, es igualito que un palito, pero esto es arte. O sea, esto vale 2 pesos y esto yo no tengo dinero con pagarlo, es lo que quiero decir. ¿Por qué no explicamos esa diferencia que puede haber entre este artefacto, que es una cosa industrial, que se hace sin ningún tipo de inspiración, y eso que tiene todo un significado y que además tiene, por supuesto, la firma? Bueno, la pregunta sería, la utilidad de la industria que pretende convertirse en arte y no lo logra, y el arte en su contexto más profundo, o sea, el arte que no pretende nunca convertirse en industria. Pero eso es una historia de tu manera. Mira, hay muchas ponerlo cosas aquí, en el diseño si se contemporáneo. rompe esto, no pasa nada. En el diseño contemporáneo hay muchas cosas buenas. Y como industria hay piezas muy buenas. Lo malo de la industria es que abarate en calidad el diseño. Yo pienso que una pieza bien diseñada resiste el ser un producto industrial, resiste ese juicio. Y lo que uno a veces asocia con lo industrial es cantidades, todas iguales, pero las casas que se dedican a hacer muebles, IKEA, por ejemplo, que primero trabajan el diseño, y yo creo que eso es muy importante. Lo que destruye a veces lo industrial es los malos diseños, las cosas hechas con pocas ganas. Yo creo que las industrias, inclusive nacionales, nosotros podemos hacer cosas muy extraordinarias, podemos llevar a cabo, digamos, industrialmente obras de artistas que han hecho cosas muy importantes, diseños muy buenos. Yo pienso que eso no está reñido. A mí me gustan muchísimo esos palitos, están muy bien hechos. Sí, están, pues son muy coloridos. Son industriales, sí, exactamente. pero son industriales, a diferencia de esto que, bueno, te voy a contar un poco, ahora tú me hiciste la historia. Sí, pero mira, tú me haces la historia de cómo fue eso, yo voy a contar eso, porque a mí sí me da tremenda pena con esa obra. Ellos se complementan. ¿Tú crees que se complementan? déjalo, bueno, a lo mejor es rojito. Déjalo. Pero una plateada te la voy a contar. No me gustan las cosas plateadas. Y esto para mí es una obra que nació
nació un día, yo estaba en mi casa acostado y me cae en la mano un palillo de estos bonitos y lo desarmo y empiezo a mirarlo y digo, caramba, esto es una forma muy, que tiene un diseño. Y al principio me pareció una figura de una mujer y un hombre. Y entonces la primera pieza que yo hice con estos palitos tiene 2 metros de alto y ya está profundizado, tallado hacia adentro, un trabajo. Si quieres un día puedes ver por la galería para que lo veas. Y es una mujer y un hombre. Después hice una colección que tenía más o menos el mismo tema. Y después inclusive tengo uno que yo nunca se lo he enseñado a Alicia, pero quizás esa pieza va a terminar en el Ballet Nacional. O en el Museo de la Danza. Exactamente, porque es una pieza que hice en homenaje a Alicia. Y yo creo que yo lo hice sin darme cuenta y yo nunca lo he comentado. Ahora lo estoy comentando, quizás ella se entere ahora que hay una pieza que quizás se la donemos al Museo de la Danza un día. Y esto nació así de una manera muy azaresca, volvamos a otra vez a la palabra azaresca. El arte está lleno de azares y cosas así que parecen venidas así a la casualidad. La casualidad como tal no existe, porque cuánta gente se habrán roto ese palito en la mano y lo han botado uno por un lado y otro para otro. Yo me quedé pensando en eso y la primera cosa que hice fue un dibujo y después hice una pieza y ahí empezó la fiebre. Y la fiebre la tengo hasta hoy con este elemento, porque es un elemento muy rico como cosa modular. Claro. Es muy interesante. Y estoy trabajando con un grupo de arquitectos muy bueno, que también yo pienso que el trabajo del artista contemporáneo tiene que ser un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo porque yo no me voy a poner con una sierra a cortar eso, aunque lo pudiera hacer, pero yo tengo que hacer diseño y vigilar que el diseño tenga la calidad que yo quiera que tenga, ¿me entiendes? Un poco supervisar el Ojalá trabajo. que se le ocurra un día a un arquitecto diseñar un edificio, el qué edificio lindo. Nelson Domínguez, con esa estructura. Sería fácil. Me mudaría para ahí. Bueno, sí. yo ahora mandé a reproducir una a 8 metros de altura para la feria de Santo Domingo, pero la voy a traer aquí a La Habana y es un inflable, pero tiene el dibujo que tiene la pieza lo tiene por fuera y se infla con un compresor y llega a la altura de 8 metros. Bueno, hablando de alturas, a estas alturas de la conversación y ya entrando en el borde final, en el límite, como hablábamos al principio de la entrevista, hablaste de Beatriz, hablamos de tus hijos, hablamos de la escuela, hablamos de Antonia, mira cuántas cosas hablamos. ¿Cuántas mujeres? Porque Antonia es una mujer bella también. Bueno, por y eso me te enamoré digo. de Antonia, Sí, sí. me enamoré de ella. Eso no se lo puedo decir a mucha gente, pero ya de hecho ya lo dije ahora mismo. Ya lo acabas de decir, la viste en televisión, sí. Es que cualquiera será pero es un amor platónico. Claro, pero el amor platónico muchas veces funciona mejor. Sí, es más económico. Yo sí, claro, mucho más económico. Es más económico. Y uno sí. No, además yo tengo un amigo mío que hizo un libro, Vuelo del Gato, que habla mucho de eso, de amores platónicos, y qué hace uno con el amor platónico. Después de las 5, ¿te acuerdas del libro? Sí. Bueno, la idea, para finalizar, a mí se me quedó una imagen al principio de la entrevista, donde tú hablaste del arcoíris, del mundo de colores que se te creó cuando el sol se filtró en la neblina, y hablaste del arcoíris. Tenemos que hablar del arcoíris entonces tuyo, o sea, el comienzo de tu arcoíris sería Baire, la Sierra Maestra. ¿Dónde está el final de tu arcoíris? Bueno, el arcoíris mío empieza en Baracoa y termina en Pinar del Río. Ese es mi arcoíris. Bueno, muchas gracias, Nelson. Qué mejor manera de despedir que hablando de ese gran arcoíris que es nuestro país, que es nuestra Cuba querido. Te quiero, mi hermano. Bueno, igualmente. Te quiero, mi socio. Te quiero y por eso me quedé corto. Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien,
que se quieran bastar. Con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.